Durante las últimas 3 décadas, en México las energías renovables han logrado tener éxito en diversas aplicaciones, particularmente dentro del sector agropecuario. Una de las primeras aplicaciones con mayor impacto fue el bombeo de agua mediante paneles fotovoltaicos, principalmente en comunidades apartadas de la red eléctrica nacional. El bombeo de agua mejoró el riego, los abrevaderos de ganado y la producción de traspatio, todo lo cual ha representado mejorías notables en el nivel de vida rural. Sin embargo, una de las tecnologías renovables de mayor impacto en los últimos años ha sido el sistema de biodigestión para la producción de biogás a partir de la recolección y tratamiento de los desechos animales. El mayor impacto de esta tecnología ha sido mejorar el entorno ambiental de esta actividad, además de proveerla de una fuente de energía y recursos con los que no contaba recientemente. Todo ello ha venido a impulsar la rentabilidad de cientos de unidades pecuarias para cimentar su crecimiento y a darle nuevas perspectivas a todo el sector. En el siguiente video se darán a conocer los principios básicos de esta tecnología y las problemáticas que puede resolver a la unidad pecuaria en su entorno, sus procesos y su economía. También se verá qué tipo de unidades pecuarias son aptas para recibir esta tecnología o si se pueden realizar los cambios necesarios para implementarla. Pero lo más importante será repasar los componentes del sistema para realizar los cuidados y servicios de mantenimiento básicos con el propósito de que el sistema de biodigestión siga funcionando perfectamente. El sistema de biodigestión para la obtención de biogás pretende recolectar y concentrar las excretas y vísceras entre los principales residuos animales dentro de un contenedor llamado biodigestor anaeróbico. Dentro de este biodigestor, los residuos animales se someten a una reacción biológica y química, de la cual se desprende el biogás, un biocombustible que puede ser muy útil dentro de la unidad productiva, pero cuya sola captura es ya un gran paso. Hay 3 principales beneficios de instalar este sistema a corto, mediano y largo plazo. El primero de ellos es inmediato y consiste en el mejoramiento del medio ambiente dentro y alrededor de la unidad productiva, al disminuir casi en su totalidad los malos olores y las condiciones para la generación de fauna nociva, como moscas y roedores, mejorando así las relaciones con tu entorno y la comunidad vecina. Aunado a este beneficio, se da cumplimiento a las normas ambientales en el uso de agua, reduciendo la materia contaminante en descargas hacia los drenajes municipales o cuerpos de agua, sin provocar más daños a la recarga de acuíferos. El segundo beneficio a mediano plazo y dependiendo de las escalas de cada unidad, está en aprovechar el biogás para la generación de energía eléctrica. Por fortuna son muchas las unidades pecuarias en México que pueden alcanzar este objetivo, que requiere escalas mayores. La generación eléctrica se puede canalizar hacia 2 objetivos: el autoconsumo, cuando la producción es menor y discontinua, y la interconexión con la red eléctrica nacional, cuando las escalas de producción lo permiten. Las granjas muy pequeñas pueden tener otras posibilidades,
al canalizar su producción de biogás a su uso como combustible doméstico y las excretas hacia una lombricultura. Eso sin descartar que en un momento dado lleguen a existir generadores eléctricos de baja escala que puedan conectarse, aunque sea de forma discontinua. El tercer beneficio definitivamente es a largo plazo, y aunque es muy atractivo, no se debe depender de él para alcanzar una meta financiera. Se trata de inscribir el sistema en proyectos de comercialización de bonos de carbono, los cuales se contabilizan mediante certificados de reducción de emisiones llamados CERS, mismos que equivalen a 1 tonelada de dióxido de carbono que se deja de emitir a la atmósfera. Sin embargo, para lograr este beneficio, es necesario invertir algún dinero y esperar un tiempo imprevisto, por lo que es mejor no tenerlo presupuestado, para que cuando llegue sea canalizado hacia nuevos proyectos. Las unidades pecuarias dedicadas a la producción de cerdos y leche son las que cuentan con mayor potencial para obtener biogás, aunque la instalación de este sistema no se cierra a otro tipo de explotación ganadera. Estos son a grandes rasgos los principios básicos y los beneficios de un sistema de biodigestión para la producción de biogás. Las unidades pecuarias viables para este sistema deben estar localizadas en lugares que cumplan con normas mínimas de acceso restringido y seguridad, riesgo sanitario y de protección civil. Dentro de la unidad pecuaria, el sistema del biodigestor debe estar cercano a las fuentes de las excretas y, de ser posible, topográficamente más bajo para conducirlas por gravedad. Tanto las granjas porcinas como los establos lecheros deberán contar con un cercado que delimite la unidad productiva para impedir el acceso de personas no autorizadas y contar con los dispositivos necesarios para una adecuada recolección de las aguas residuales hacia el biodigestor. El manto freático deberá encontrarse a una profundidad mínima de 7 metros, o en ciertos casos, como en Yucatán, mantener esa distancia entre el piso del biodigestor y el manto freático, elevando bordos casi sin excavar el suelo. La distancia mínima del biodigestor con respecto a pozos de extracción, cuerpos de agua superficial de caudal continuo, como ríos, lagos y lagunas, debe ser de 500 metros. No menos. Entre las restricciones principales para ubicar el biodigestor, se deben observar los siguientes puntos. No se debe ubicar el biodigestor en zonas de marismas, manglares, esteros, pantanos, humedales, estuarios, fracturas o fallas geológicas. El biodigestor deberá ubicarse fuera de zonas de inundación, como pueden ser planicies aluviales, terrenos fluviales, o de recarga de acuíferos. Evitar la cercanía de sitios como aeródromos de servicio público o privados, áreas naturales protegidas y zonas arqueológicas. Finalmente, se debe atender la normatividad ambiental vigente, como la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General para el Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como los reglamentos que de ella se derivan y otras normatividades aplicables. Existen casos definitivos en los que las características de las unidades productivas no permiten la implementación de este sistema de biodigestión. Un caso es cuando haya que transportar las excretas desde diferentes lugares alejados
dado que esto implica riesgos sanitarios tanto para las unidades pecuarias como para la salud pública, además de costos adicionales. Tampoco se puede instalar un sistema de obtención de biogás cuando no exista el agua suficiente para realizar el manejo óptimo de las excretas y sea necesario utilizar agua limpia o de red. La producción de energía eléctrica va en función de una población mayor y continua de cerdos o ganado bovino y de las tecnologías de generación eléctrica que existan en el mercado. Hasta el momento existen dos perspectivas claras para la producción de energía eléctrica: el autoconsumo y la interconexión con la red eléctrica nacional. El primer caso es apto para unidades de escala mediana y el segundo es propio para unidades pecuarias mayores. Una unidad pecuaria que tiene un gasto mensual de energía eléctrica cercana a los 18,000 kWh al mes puede ser una unidad porcina de 5,000 animales o una unidad bovina lechera de 1,000 vacas. Para este tipo de unidad pecuaria existen tres posibles motogeneradores: de 30 kW, de 60 kW y de 100 kW. Se calcula que si cada uno de los tres motogeneradores opera durante 10 horas al día, durante 30 días, arrojarán diferentes rendimientos. Al final del mes, el más pequeño cubre apenas el 35% de la factura. El mediano cubre 70% del gasto y el más grande rebasa hasta con un 41% el consumo de la unidad pecuaria. Y es necesario interconectarse a la red para aprovechar todo su potencial. Al final, la inversión en cada motogenerador es muy diferente y se recupera en muy distinto tiempo. Por ello, el proveedor debe realizar y presentar los cálculos adecuados de rendimiento energético con más de una opción para ser comparadas. En este caso, el motogenerador más conveniente fue el de 60 kW. Las unidades pecuarias mayores a 5,000 cerdos o 1,000 vacas, como sus múltiplos, pueden fácilmente rebasar sus propios requerimientos energéticos e interconectarse con la red eléctrica nacional, siempre y cuando aumenten su presupuesto en equipo y emprendan una relación más amplia con la Comisión Federal de Electricidad, que si bien los compromete como proveedores, también puede ser muy redituable. Los motogeneradores deben ser instalados totalmente por el proveedor bajo el concepto llave en mano y en observación a las mínimas normas de seguridad, operación y mantenimiento. El sistema debe estar totalmente resguardado de la intemperie, con acceso restringido, bien ventilado y con los escapes del motor hacia afuera de la caseta. El proveedor debe capacitar al personal que lo va a operar. Junto al motogenerador debe haber una tabla con una bitácora en la cual el personal apunte las horas de funcionamiento, observaciones y circunstancias bajo las cuales opera el equipo cotidianamente. Esta información es básica para posteriores evaluaciones. La obra civil es básicamente el lugar del terreno que se excava para instalar el biodigestor. Los taludes laterales deben tener la pendiente adecuada conforme a las condiciones del suelo y suficientemente compactados para que no se rompan y no dañen la geomembrana. La geomembrana es la película plástica e impermeable que recubre el interior del biodigestor para evitar en la parte inferior que la materia orgánica se filtre al subsuelo y en la parte superior para contener el biogás generado. El material de la geomembrana debe resistir las características del biogás y las presiones y tensiones a las que estará sometido, así como la intemperie del lugar. Cuando se instala el biodigestor, primero se coloca la geomembrana inferior, luego se llena y posteriormente se coloca la geomembrana superior, la cual va sellada perfectamente por termofusión,
sin una mínima abertura ni rasgadura. La tubería de influente es la que conduce los residuos orgánicos desde los animales hasta el biodigestor, ya sea por gravedad o por bombeo. En el transcurso al biodigestor, existen algunos registros como el separador de sólidos para extraer excretas de valor comercial como la porcinasa o el abono y prevenir taponamientos al desasolvar algunas fibras de la alimentación animal. También existe una fosa de mezclado para concentrar varios influentes mediante gravedad o bombeo, para monitorear la relación de agua y sólidos antes del biodigestor y para tomar muestras. Al interior del biodigestor, es necesario contar con un sistema de agitación a fin de prevenir la sedimentación y la acumulación de sólidos que posteriormente llegan a taponar las tuberías. El agitador también permite circular la materia orgánica por todos los rincones y con ello mantener una temperatura relativamente uniforme, adecuada para el proceso de biodigestión. Gracias al sistema de agitación, los microorganismos participantes en el proceso anaeróbico interactúan con mayor eficiencia, lo que conlleva a una mayor producción de biogás. Otro sistema utilizado son las tuberías de extracción de sólidos que, atravesando los bordos del biodigestor, llegan al fondo del estanque. A través de ellos se sustraen los lodos cuando termina su tiempo de retención y degradación de materia orgánica, pero también se puede bombear aire por ellos para hacerlos funcionar como agitadores. Del fondo del biodigestor, las tuberías de efluente extraen las aguas residuales o lixiviados en una circulación continua hacia un tratamiento secundario, ya sea en una laguna de sedimentación o en otros sistemas de filtrado, como humedales. Se pueden tomar muestras del efluente para evaluar la eficiencia del biodigestor en la degradación de la materia orgánica y la calidad de las aguas residuales, las cuales tienen un buen valor para la agricultura por su alto contenido de nitrógeno. La tubería de biogás debe estar plenamente identificada con su color amarillo y señalado el sentido del flujo con flechas, ya que ahí se conduce el biocombustible hacia el quemador o al motogenerador. Las características de este biocombustible, muy flamable, requiere tuberías de alta presión, libres de defectos que puedan poner en riesgo el sistema. Por seguridad, se instalan válvulas de alivio para liberar el biogás a la atmósfera cuando el sistema alcanza presiones anormales que puedan desgarrar la geomembrana o desanclarla. Se recomienda instalar los filtros de retención de ácido sulfídrico antes de pasar el biogás a todos los equipos que se utilizarán después. Este ácido es precursor de ácido sulfúrico, el cual corroe metales e inevitablemente acorta la vida útil de los instrumentos y equipos. Un medidor de flujo es necesario a fin de llevar un registro del biogás destruido y hacer los cálculos cotidianos sobre la eficiencia del sistema. También es útil para cuando se obtengan los certificados internacionales para el mercado de bonos de carbono. Aunque el sistema de biodigestión tenga como fin aprovechar el máximo de biogás en la generación eléctrica, se debe instalar un quemador por varias razones.
Una de ellas es evitar que el sistema presente presiones máximas durante su operación y así, en casos contingentes, quemar el excedente. Otra razón es cuando el motogenerador se somete a mantenimiento, presenta fallas o es necesario dejarlo de operar, para lo cual el quemador funciona como una válvula de alivio. La distancia mínima entre el quemador y la laguna del biodigestor debe ser de al menos 30 metros para prevenir que el viento arrastre partículas incandescentes del quemador al biodigestor, dañe la geomembrana y cause algún incendio. Una distancia similar se debe observar del quemador al motogenerador para prevenir condiciones inseguras para los operadores de estos equipos. Si bien existen diversas técnicas de recolección de excretas, tales como barrido o paleado manual, barrido con agua a presión, por gravedad, bombeo o raspado, es importante considerar la cantidad de agua que al final se combina con las excretas. El uso de agua debe ser totalmente racionalizado y disminuir en lo posible el consumo en la limpieza por animal. Por ejemplo, en una granja de cerdos se debe tratar de abatir ese consumo a 20 o 25 litros por animal al día, o menos si es posible. En el caso de un biodigestor tipo laguna, el objetivo es alcanzar una relación mínima agua-sólidos de 3:1 y máxima de 9:1. El tiempo de retención para que se degrade completamente el material orgánico dentro del biodigestor varía por diversos factores, como la cantidad de materia orgánica en los residuos, la temperatura del proceso y la acidez presente. El diseño del biodigestor también determina esta retención, ya que entre menor sea el tamaño, menor es también el tiempo de degradación biológica. En el caso de los sistemas tipo laguna, se considera un tiempo de retención promedio de 30 días. Por otra parte, existe una gran cantidad de factores que pueden inhibir el proceso de biodigestión. El primero de ellos es la presencia de medicamentos antibióticos aplicados a los animales enfermos, los cuales, lógicamente, continúan en el biodigestor su labor de matar microorganismos. Por ello habrá que separar a los animales enfermos y medicados, manteniendo sus excretas aparte del sistema biodigestor. Otros inhibidores del proceso biodigestor anaeróbico son materiales pesados, compuestos químicos, líquidos o polvos de limpieza, los cuales aún se usan en la ganadería lechera. En general, se deben evitar en el flujo de las excretas cualquier compuesto extraño, así como otros materiales orgánicos que pudieran afectar la producción de biogás. Una acción inocente como echar una fruta, una golosina o cualquier residuo a los animales o a las excretas puede convertirse en un inhibidor del proceso biodigestor. Un producto resultante que se genera prácticamente todo el tiempo son las aguas residuales o lixiviados, que tienen una alta cantidad de nitrógeno y por ende un buen valor para la agricultura. Sin embargo, estos lixiviados requieren un manejo más cuidadoso, pues su aplicación directa a los cultivos puede quemarlos, además de que contienen ácido sulfídrico muy corrosivo para el metal de los sistemas de riego. Si se desea que el efluente sea dispuesto en cuerpos de agua tales como ríos, lagos, lagunas, entre otros, hay sistemas de tratamiento adicional, como lagunas secundarias, donde se sedimentan algunas partículas sólidas y así se disminuye aún más la concentración de contaminantes. Para mejorar todavía más la calidad del agua, incluso con perspectivas de reutilizarla en la misma unidad pecuaria u otros procesos, se han construido humedales con filtros de grava y masa vegetal que logran absorber otra gran cantidad de contaminantes.
Después del tiempo de retención de sólidos previsto como suficiente para degradar la materia orgánica, se debe realizar el asolvamiento dentro del biodigestor mediante la extracción de lodos. Estos lodos pueden aplicarse como abono para la agricultura y mejoramiento de suelos, después de un plan de manejo sujeto a revisión de las autoridades. Hay normatividades establecidas que atender sobre sanidad vegetal y por lo tanto se deben muestrear algunos contaminantes como metales pesados, coliformes fecales, salmonela y huevos de helminto. Sin embargo, al final, estos lodos, mayormente inertes y benéficos para la agricultura, se convierten en un recurso muy importante para la unidad pecuaria que se debe aprovechar. Es importante considerar que por su alto contenido de metano, el biogás es un material de riesgo, inflamable, que es necesario manejar con medidas de prevención para garantizar la seguridad de la unidad productiva, de su personal y del entorno. La primera medida es construir un cerco de malla ciclónica o similar alrededor del biodigestor y del quemador que evite la entrada de personas o animales sueltos. Por experiencias anteriores, los animales representan un riesgo latente para la unidad productiva porque han rasgado la geomembrana y han provocado fugas de material o biogás en el menor de los daños, cuando no accidentes más lamentables en la laguna. Pero el aspecto más importante para la seguridad de la unidad pecuaria es imponer medidas de seguridad mediante restricciones de acceso que quizás sean contrastantes con el relajado ambiente de la comunidad rural, pero que se deben implementar por el bien de todos. Lo primero es limitar el acceso de las personas ajenas a la unidad productiva, ya que ellos pueden poner en riesgo la sanidad, la operación cotidiana o la seguridad del sitio, al entrar sin calzado adecuado o introducir mascotas, alimentos, mercancías, compuestos químicos, fumar, prender una fogata o comerse una golosina que llevan, entre otras acciones tan ingenuas y habituales en una comunidad. No introducir alimentos o productos que generen basura. Poner botes o confinamientos de desperdicios ajenos al flujo de excretas. Mantener limpia y en su lugar la ropa, equipo e instrumentos de trabajo con reglas claras para su manejo, lavado y almacenamiento. Muchas gracias, Juan. Para imponer esas y otras medidas de seguridad, es necesario comunicarlas constantemente mediante una señalización adecuada que coloque anuncios muy visibles con mensajes que dimensionen el riesgo que implica manejar biogás. Peligro, no fumar. Material inflamable. Pueden parecer mensajes fuertes y hasta escandalosos, pero no sobran. Todas las tuberías de la unidad pecuaria deben estar plenamente identificadas por colores y flechas de sentido del flujo, de acuerdo con la normatividad establecida, y en caso de fugas o rupturas, implementar las medidas correctivas correspondientes. Cuando la tubería de biogás, por condiciones de la unidad productiva, se haya instalado de manera oculta o subterránea, se deberán colocar anuncios preventivos que indiquen su presencia a lo largo de la línea de conducción. Otra medida de seguridad muy importante es contar con equipos y dispositivos adecuados para la protección personal, como overoles, cascos, zapatos especiales, guantes de protección y extinguidores,
que permitan afrontar una contingencia. Es recomendable capacitar al personal de la unidad productiva sobre las medidas preventivas y de seguridad e implementar procesos y simulacros para casos de urgencia. En el área del motogenerador debe haber un letrero con medidas mínimas de seguridad, así como una copia del manual de operación y un extinguidor para incendios. Los principales siniestros en el motogenerador pueden ocurrir por descarga eléctrica, cortocircuito o sobrecalentamiento. La primera acción básica de mantenimiento es establecer inspecciones periódicas de todas las instalaciones de la unidad y registrar en cada una de ellas las medidas correctivas que sean necesarias, así como determinar las responsabilidades de quienes manejan las áreas y las tareas que van a emprender. Para el cuidado de la geomembrana, se debe inspeccionar que no existan fugas en los ensamblajes de la cubierta con la geomembrana inferior, ni en los anclajes con los bordos y en las inserciones de las tuberías. En la cubierta superior del biodigestor, es común que el viento arrastre tierra y basura que se acumula junto con el agua de lluvia, por lo que es necesario remover todos estos materiales a efecto de prevenir posibles daños a la geomembrana. Las conducciones influentes y sus registros deben estar libres de basura, tierra, fibras de alimento y otros materiales. El filtro del ácido sulfídrico se deberá reemplazar con cierta periodicidad para asegurar que la concentración de este gas sea inferior al indicado por los fabricantes y dañe lo menos posible los equipos posteriores en la línea de conducción del biogás. Para emprender cualquier mantenimiento del motogenerador, es necesario cortar totalmente la energía eléctrica, desconectando el interruptor principal y el cable del polo negativo de la batería, así como cerrar el paso del biogás o desviarlo hacia el quemador. Además de realizar los cambios de aceite de acuerdo a las recomendaciones del proveedor, el mantenimiento básico del motogenerador debe contemplar 3 puntos de revisión. Que no existan fugas de refrigerante o aceite. Que no estén bloqueadas las partes móviles del equipo, como aspas o bandas. Y que no existan componentes que obstruyan el radiador ni la salida del escape. Finalmente, es importante tomar la lectura de todos los medidores de la unidad, como el consumo de energía eléctrica, el consumo de agua, la generación del motogenerador, su bitácora de operación y el medidor de biogás. Todas estas mediciones deberán ser registradas y asentadas para que posteriormente sean comparadas con las muestras de influentes y efluentes y así evaluar el rendimiento general del sistema de biodigestión y determinar las mejorías necesarias para su funcionamiento óptimo. Las tecnologías son concebidas para resolver problemas y facilitar el trabajo. Quien califica que estas condiciones se cumplan es el usuario final. Gracias a que ellos prueban día a día las tecnologías, estas pueden mejorar y darnos beneficios a todos, como un mejor medio ambiente y menos consumo de energía. Son ellos, los productores agropecuarios, quienes toman el riesgo de invertir, de probar y de adaptarse a las tecnologías sustentables. Gracias por tomar esas decisiones tan importantes a favor de la humanidad. Gracias por hacer que estas tecnologías sirvan al futuro del planeta.